La semana pasada empezamos una serie de 2 clases o una introducción a lo que es la educación clásica cristiana. Para los que no sabían, especialmente los que nos visitan, la iglesia como tal decidió apoyar un proyecto de una escuela basada en el modelo de la educación clásica cristiana. Entonces, el deseo pastoral es pues introducir no solo a todos los miembros, sino especialmente también a los padres con respecto a este modelo de educación. Y la semana pasada hablamos sobre de quién es la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Y vimos que la palabra de Dios es muy clara en que esa responsabilidad es principalmente del padre. Somos nosotros, los varones, esposos, padres, en nuestros hogares, los que somos responsables delante del Señor de instruir a nuestros hijos. Somos nosotros los que debemos transmitirles esa paideia, esa cosmovisión bíblica a nuestros hijos, enseñarles a ellos cómo pensar bíblicamente. Ese es nuestro deber. Entonces, como a diferencia de lo que hacen muchos padres en el mundo, ¿verdad? Que van y pagan una colegiatura en una escuela y prácticamente le dicen a la escuela: ahora sí, ustedes eduquen a mis hijos, ¿verdad? Ya no es mi responsabilidad, de ustedes. Esa no es la manera en la que el padre cristiano debería pensar. El padre cristiano ve a la escuela como una ayuda para mi deber de instruir a mis hijos. Es una ayuda, y por eso la responsabilidad de los padres de ver en dónde metemos a nuestros hijos, ¿verdad? Porque si ellos pueden ser un estorbo, más bien nos pueden más bien entorpecer nuestra labor, ¿verdad? Lo que queremos es una ayuda para nosotros para poder instruir a nuestros hijos. Y vimos también que por más de 2500 años la humanidad entera fue instruida usando un modelo de educación específico, lo que se conoce como el modelo clásico de la educación, por 2500 años. Y vimos que no fue sino hasta hace poco menos de 200 años que todo este modelo se empezó a cambiar. El deseo de muchos, especialmente líderes políticos en los diferentes países del mundo, era cambiar un modelo de educación que sirviera para mantener una tecnocracia. Es decir, especializar a los estudiantes en áreas específicas. ¿Para qué? Para que les sirvieran al Estado. Y todo ese modelo, el modelo moderno, así lo debemos entender, el modelo moderno de educación es un modelo socialista. Socialista. Es una educación sin Dios, como vimos la semana pasada, y es una educación entonces basada en resultados. Lo que queremos es que el niño llegue a hacer esto. No nos importa si entiende cómo hacerlo o no. Mientras lo haga, está bien. El día de hoy entonces es mostrarles más bien la reacción de los cristianos a este modelo de educación moderno y darles una introducción de lo que se conoce como el trivium o las 3 vías, ¿verdad? Y cómo este modelo no fue algo que inventaron los griegos. Esto podemos decir es el modelo natural de educación, es decir, es la manera en la que Dios dispuso que aprendiéramos nosotros los hombres. ¿Ok? Hace unas semanas estaba leyendo un libro con mi hija, Peter Pan, y leyendo llegué a esta frase. Dice, está el señor Darling, que es el padre de la familia, ¿verdad? Y entonces dice, no, el señor Darling siempre decía: yo soy el responsable de todo, George Darling lo hice, mea culpa. Entonces el comentario del autor es él había tenido una educación clásica, estaba hablando en latín, ¿verdad? Entonces eso es lo que caracterizaba. El Peter Pan fue escrito en 1914. Todos los hombres habían recibido una educación clásica. Todos los hombres sabían o latín o griego y aprendían esto en las escuelas y colegios. Ahora, ¿quién aprende así? Nadie. Y más adelante vamos a ver por qué el latín es tan importante en la educación clásica cristiana.
En la década de 1940, C.S. Lewis, supongo que la gran mayoría aquí sabe quién es C.S. Lewis. Él es un filósofo anglicano inglés, un autor de muchos libros, ¿verdad? El que escribió las Crónicas de Narnia, ¿verdad? Quizás la mayoría lo conozca por eso. Él escribió un libro que se llama La abolición del hombre. Y fue un libro que él escribió en respuesta a un libro que se había escrito, que él le llama en el libro verde, a un libro que se había escrito haciendo que animando a los hombres acerca de este nuevo modelo de educación. Y Lewis critica este modelo y dice, ese modelo de educación está creando hombres sin pecho. Así les llama el hombre sin pecho. Es decir, hombres sin virtud alguna. Y eso es lo que vemos hoy. Vean la juventud de hoy en día. No hay virtud en la gran mayoría de la juventud. No hay respeto a los padres, no hay respeto a las autoridades, no hay respeto a la vida. En Estados Unidos todos esos robos, jóvenes entrando a tiendas a robar. Eso es lo que hemos creado, eso es lo que el modelo de educación moderno ha creado. Y eso es lo que C.S. Lewis decía, son hombres sin pecho, no tienen virtud. Y entonces, comparando el modelo clásico de educación con el modelo de educación moderno, por así decirlo, el que se estaba proponiendo, él dijo esto: hay verdaderas diferencias entre la vieja y la nueva educación. C.S. Lewis fue educado bajo la educación clásica. A él tuvo un maestro privado que le enseñó griego y latín, le enseñó historia, le enseñó los grandes libros clásicos. Y entonces él dice, hay verdaderas diferencias entre la vieja y la nueva educación, donde la vieja iniciaba a un estudiante en el aprendizaje. La nueva condiciona. La vieja trataba con sus pupilos como las aves tratan con sus polluelos cuando les enseñan a volar. La nueva trata con ellos más como un pollero trata con los polluelos, haciéndolos para propósitos para los que ellos no conocen. O sea, los están entrenando para hacer algo. En una palabra, la vieja era una especie de propagación. Estamos propagando una cosmovisión. Hombres transmitiendo masculinidad a los hombres. La nueva es meramente propaganda. Eso lo escribió C.S. Lewis en 1940. Si ustedes no creen que lo que se está haciendo hoy en nuestras escuelas es propaganda, entonces no saben lo que está pasando con sus hijos. En esa misma década, una escritora llamada Dorothy Sayers, ella dio una serie de conferencias sobre la educación en Inglaterra. Es la misma década en la que escribió C.S. Lewis. Y ella, criticando el modelo moderno de educación, dijo lo siguiente: porque dejamos que nuestros hombres y mujeres jóvenes salgan desarmados en una época en la que la armadura nunca fue tan necesaria. Al enseñarles a todos a leer, los hemos dejado a merced de la palabra impresa. Con la invención del cine y de la radio, nos hemos asegurado de que ninguna aversión a la lectura los proteja del incesante ataque de palabras. No saben lo que significan las palabras. No saben cómo defenderse de ellas, ni cómo despuntarles el filo, ni cómo arrojarlos hacia atrás. Son presa de las palabras en sus emociones, en lugar de ser dueños de ellas en su intelecto. Y no vemos nosotros qué manipulables son los jóvenes en nuestros días. Los engañan con palabras, los políticos, los gobernantes, y les llegan a sus emociones en lugar de ellos pensar qué es lo que están diciendo esas personas. Nosotros que nos escandalizamos en 1940 cuando enviamos a hombres a luchar contra tanques blindados con rifles, no nos escandalizamos cuando se envía a hombres y mujeres jóvenes al mundo a luchar contra la propaganda masiva con un puñado de súbditos
Y cuando clases enteras y naciones enteras quedan hipnotizadas por las artes del hechicero, tenemos el descaro de asombrarnos. Nos asombramos ahora de lo que está pasando con estos jóvenes, pero somos culpables por haber aceptado ese tipo de educación. Hablamos de labios para afuera sobre la importancia de la educación. Sin embargo, creo que todo este esfuerzo se ve frustrado en gran medida porque hemos perdido las herramientas del aprendizaje. Y en su ausencia, solo podemos realizar un trabajo fallido y poco sistemático. ¿Qué propuso Sayers en esta serie de conferencias que ella dio? Para recuperar el arte del aprendizaje, las herramientas para aprender. Bueno, ella propuso el trivium. El trivium era algo que conocían toda la humanidad, como les dije, desde siglos atrás. Era la manera en la que los hombres aprendían. Trivium significa 3 vías, es latín para 3 vías. Y en la educación clásica estas 3 vías de aprendizaje correspondían a la gramática, a la dialéctica y a la retórica. Así es como aprendían los niños y los estudiantes y los jóvenes y los hombres. La gramática es el arte de aprender los fundamentos de las cosas. Vamos a ver que esto no tiene que ver con el lenguaje meramente. La gramática es el arte de aprender los fundamentos de cualquier cosa. Es el arte de aprender términos, de aprender hechos asociados con alguna materia. La dialéctica más bien es el arte de contemplar las ideas a lo largo de todas esas materias. Entonces he aprendido los fundamentos. Ahora la dialéctica, yo lo que hago, o el niño lo que hace es contemplar esas ideas y cuestionar, y argumentar, y preguntar, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué esto? Y la retórica es el arte de comunicar con claridad y belleza todos esos conceptos que he aprendido en la gramática, los cuales he podido discernir en mi etapa de dialéctica. La paideia griega, que es 2500 años, incluía lo que se conocía o lo que se llegaría a conocer como las 7 artes liberales. Eso es lo que enseñaban. Esas 7 artes liberales comenzaban con la gramática, la dialéctica y la retórica, que es el trivium, las 3 vías. Y una vez que el estudiante dominaba estas 3 vías, se consideraba que había dominado el arte de aprender. Y entonces el niño o el estudiante podía pasar a la segunda etapa del aprendizaje, que era el quadrivium, o en las 4 vías, que ya eran materias específicas. Estas 4 materias eran la música, y música no tenemos que ver que es aprender a tocar un instrumento, no, la música para los griegos comprendía muchísimo más cosas. Comprendía la matemática, la aritmética, comprendía muchas cosas. Música, de hecho, viene de las musas griegas. Es de ahí donde viene. Y cada musa, según en la mitología griega, tenía le había sido encargado una parte de la educación. Ayer, no sé, estábamos viendo una película y hablaban de Clio, ¿verdad? O Cleo, una de las musas, que era la encargada de enseñar historia a los hombres. Entonces la meta de esta paideia griega, como vimos la semana pasada, era criar hombres y mujeres virtuosos. Esa era la meta. Para los griegos, el trivium y el quadrivium servía para crear hombres virtuosos. Personas que amaran lo bueno, que amaran lo bello. La virtud habla de aquello que es moralmente correcto, y eso es lo que ellos querían. Querían ciudadanos virtuosos. No hombres que no querían ciudadanos que podían entrar a una tienda y robaran $899, porque si robaban $900 podían ir a la cárcel. Querían ciudadanos que no le robaran a su empleador 1 hora de trabajo por quedarse dormidos. Querían ciudadanos que no le robaran 1 hoja de papel a su empleador.
Hombres virtuosos. Eso es lo que ellos veían le iba a servir al Estado. Hombres y mujeres que por su conocimiento llegarían a ser libres, y por eso se les llama a las artes liberales, a estas materias las artes liberales, porque liberan al hombre para aprender. Y como vimos la semana pasada también, en el siglo V los cristianos entendieron que esa paideia griega, el propósito que era centrado en el hombre, eso no era lo que la Biblia y el Señor nos estaba llamando a nosotros. El centro del pensamiento cristiano es Dios. Entonces, los cristianos empezaron a utilizar el método clásico de educación, pero con Dios en el centro. Y usaron las 7 artes liberales y las organizaron bajo Casiodoro en el siglo V, en el trivium y el quadrivium. Y como les dije, una vez que el estudiante dominara el trivium, ya se entendía que el estudiante podía aprender, ya estaba capacitado para aprender cualquier cosa, porque sabía aprender. Y eso es lo que Dorothy Sayers estaba promoviendo. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Permitir que nuestros estudiantes, nuestros niños aprendan. Pero ¿cómo les enseñamos a aprender? Bueno, usando el método clásico. Y lo que hicieron entonces los cristianos fue más bien organizar estas 7 artes liberales según las 7 virtudes cristianas. La fe, la esperanza, el amor, la prudencia, la justicia, la perseverancia y la templanza. Y todo, decían ellos, para la gloria de Dios. Y comparemos esto con el resultado de la educación moderna, que no ha producido hombres y mujeres virtuosos, en su gran mayoría. Ahora, como les decía, el trivium no tiene que ver específicamente con el aprendizaje del lenguaje, porque diga gramática no estamos hablando de lenguaje, porque diga dialéctica no estamos hablando de lenguaje, ni porque diga retórica no estamos hablando de lenguaje. Para los griegos y para los cristianos de la antigüedad que estudiaron bajo este modelo de educación, este era el método, como les decía, por medio del cual cada estudiante era capacitado para aprender y para aprender de una manera correcta. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, aprendemos un idioma, ¿qué es lo que le interesa a la educación moderna? Los resultados. Entonces, vemos todos estos apps en donde me enseñan, deme una hamburguesa. O deme una Coca-Cola. Entonces el app le traduce a usted lo puede decir. Pero, ¿cuál es la conjugación de ese verbo? ¿De dónde viene? ¿Cómo se dice? Eso no importa, mientras usted pueda comunicarse que usted quiere una Coca-Cola. Eso es lo que hace el método moderno, que está basado en resultados. Cómo saludar, cómo llegar a algún lugar, deme la dirección. Para la educación clásica lo importante es el aprendizaje. Por ejemplo, en el caso del aprendizaje de un idioma, lo primero que se le enseña al estudiante es la estructura de ese idioma. Se aprende la gramática, las conjugaciones verbales, las terminaciones. Luego, una vez después de haber aprendido la estructura, la gramática, se aprende la sintaxis de ese mismo idioma. El estudiante empieza a aprender a construir argumentos, a construir oraciones lógicas. Y finalmente, el estudiante aprende a expresarse en ese idioma de una manera correcta. Esa es la base: gramática, dialéctica y retórica. En la educación moderna se aprende a sobrevivir. En la educación clásica se aprende a aprender. Ahora, de nuevo, el trivium no tiene que ver solo con el aprendizaje del lenguaje. Todo aprendizaje tiene su gramática, su dialéctica y su retórica, todo. Por ejemplo, hacer una silla requiere gramática, dialéctica y retórica.
En la educación moderna se le enseña a un estudiante a construir una silla. Y hace eso. Porque es una silla o no. Resultados. ¿Me puedo sentar en eso? Por supuesto que sí. En la educación clásica se le enseña al estudiante a crear una silla como esa. Algo bello, algo bueno, útil. Entonces, por ejemplo, la educación clásica le enseña al ebanista la gramática de la ebanistería. Se le enseña sobre la madera, los diferentes tipos de madera que existen. La mejor madera para hacer una silla, la mejor madera para hacer una puerta, la mejor madera para hacer un techo. Todo eso lo aprende en la educación clásica. O esa es la manera en la que se enseñaría la ebanistería en la educación clásica. Se le enseñan los instrumentos para cortar madera. Se le enseñan los instrumentos para pegar madera. Se le enseña cómo utilizar las herramientas para trabajar la madera. La dialéctica de la ebanistería le enseña al estudiante entonces más bien las diferentes técnicas que existen para cortar la madera, para tratarla. Cómo acoplar una pata a una silla sin que se vea como esta silla. Que se vea bonito, que no se note, porque parezca que es una sola pieza. ¿Verdad? Todo eso se le enseña en la dialéctica de la ebanistería. Y la retórica se le enseña al estudiante, al ebanista, si fuera parte de la ebanistería de la educación clásica, a construir una silla hermosa, con todas las herramientas que ha adquirido en la parte de gramática y en la parte de dialéctica durante su aprendizaje. Y terminan construyendo una silla así, bella. No meramente una silla para sentarme, no, algo bello para contemplar, algo bueno y útil. Lo mismo ocurre con la música. La música tiene su gramática, su dialéctica y su retórica. ¿Qué le enseña la educación moderna al estudiante? A tocar una canción. Tome una guitarra, ponga los dedos así, haga así, después cámbielos, ponga así, vuelva a hacer así y toca la canción. Resultados. Y el estudiante aprende a tocar la canción, pero póngale otra canción. No la sabe tocar. ¿Por qué? Porque aprendió a tener resultados. No aprendió a aprender música. La educación clásica, en la gramática de la música, le enseña acerca del instrumento que va a tocar. La guitarra, ¿ok? ¿Cuántas cuerdas tiene una guitarra? Bueno, yo sé que hay de 7, 8, 12, 6, pero normalmente tiene 6. Entonces, se le enseña acerca del instrumento. Se le enseña la escala musical, las notas, la historia de la música. En la dialéctica se le enseña a los estudiantes el ritmo, las melodías, tonos. En la retórica de la música, los estudiantes aprenden a expresar esas notas de una manera correcta y adecuada. Y pueden crear su propia música. ¿Sí? La educación moderna le enseñó al niño o al estudiante a tocar una canción. Pero la educación clásica le enseña al estudiante las herramientas para tocar cualquier canción. Escuchen lo que dijo Dorothy Sayers de nuevo. No es el gran defecto de nuestra educación el día de hoy, un defecto que se puede rastrear a través de todos los inquietantes síntomas de problemas que he mencionado, que aunque a menudo logramos enseñar materias a nuestros alumnos, fracasamos lamentablemente en general en enseñarles a pensar. Aprenden todo menos el arte de aprender. Es como si le hubiéramos enseñado a un niño mecánicamente y por regla general a tocar El Herrero Armonioso, que es una canción, una obra musical. Todavía dice El Herrero Armonioso en el piano, pero nunca le hubiésemos enseñado la escala o cómo leer partituras. De modo que habiendo memorizado El Herrero Armonioso, todavía no tenía la menor idea de cómo proceder a partir de ahí para abordar La Última Rosa del Verano, otra obra musical. ¿Por qué digo cómo sí?
En algunas artes y oficios a veces hacemos precisamente esto, exigir que el niño se exprese con pintura antes de enseñarle cómo manejar los colores y el pincel. Hay una escuela de pensamiento que cree que esta es la forma correcta de enseñar. Pero observemos, ¿no es la forma en que un artesano entrenado aprenderá por sí mismo un nuevo medio? Él, habiendo aprendido por experiencia la mejor manera de ahorrar trabajo y tomar la cosa por el lado correcto, comenzará garabateando sobre una pieza extraña de material para darse a sí mismo la sensación de la herramienta. Eso es lo que vemos hoy. Entonces, el propósito del trivium, el propósito de la manera en la que los mismos cristianos organizaron el aprendizaje de sus propios hijos, es la adquisición del verdadero conocimiento. Ahora, lo que nos debe quedar claro, y por eso ven donde se intersectan los tres círculos, vemos que ese es el fin. Llegar al conocimiento verdadero, ese es el fin de la paideia. Pero lo que nos debe quedar claro es que esta manera de aprender no la inventaron los griegos. Podemos decir, como les dije, que esta es la manera natural de aprender. Es decir, es la manera en la que Dios ha dispuesto que todos los hombres aprendamos. Lastimosamente, la gran mayoría de nosotros aquí ha aprendido de la manera antinatural. Porque yo creo que aquí nadie ha tenido una educación clásica. Es por eso que Sayers, viendo lo que estaba sucediendo con el modelo moderno de la educación, dijo que nuestro deber era volver a la Edad Media. Y ella dijo, sí, si la Edad Media en este contexto simplemente una frase es una frase ilustrativa denotando una teoría de educación particular, no existe una razón a priori para no volver a ella. Pues muchos decían, ¿cómo vamos a volver a la Edad Media? Y ella dice, bueno, si lo que queremos decir con volver a la Edad Media es volver a un modelo de educación particular, tenemos que volver a la Edad Media, al método clásico de educación de nuestros hijos. Y la propuesta de Dorothy Sayers fue dividir la enseñanza de las tres etapas del trivium, gramática, dialéctica y retórica, en lo que para ella eran las tres etapas del desarrollo de los niños. Y ella describió esas tres etapas de los niños en lo que ella llamó el lorito, un lorito que lo repite todo, ¿verdad? El vivaz, el que anda preguntando todo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Verdad? Y el poeta, aquel que se puede expresar con palabras de una manera bella. El lorito es la etapa entonces donde los niños aman aprender. Ellos les encanta memorizar todo, ven, y empiezan a leer todo y a memorizar y a cantar, todo lo aprenden con cantos. Recitan. El vivaz es la etapa en la que los niños contradicen, ¿verdad? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no esto? Argumentan, responden de vuelta, ¿verdad? Es aquí donde se les enseña entonces lógica. Usted está argumentando. Bueno, aprenda a argumentar. Aprenda a pensar qué es lo que usted está contradiciendo. Y empieza entonces a poner todos los datos que aprendieron en la etapa previa. En la etapa poética, decía Sayers, es cuando los estudiantes que ya son adolescentes, ya probablemente 14 años en adelante, decía ella, ellos empiezan a sintetizar todo lo que saben. Entonces se les enseña ahora a expresar correctamente todo lo que han aprendido. Con un buen lenguaje, con una buena sintaxis, con una buena gramática. Entonces en la etapa del lorito, por ejemplo, ¿qué aprenden los niños? Latín. Y es la etapa en donde ellos deben aprender latín. El latín se usa porque es el lenguaje más sistemático que existe. A pesar de ser una lengua muerta, es el lenguaje más sistemático que existe. Demanda precisión para poder expresarse. Usted no puede hablar latín así nomás, no. Usted tiene que expresarse de una manera tan precisa para poderse dar a entender. Y entonces el estudio de latín le provee al niño a poner atención a los detalles.
Usted quiere expresarse bien, tiene que aprender y tiene que estructurar su cabeza, su cerebro de esta manera para poder que le puedan entender. Cuando habla, cuando escribe, cuando piensa. Y esto les ayuda a pensar así sistemáticamente. Les va a ayudar en qué materias. En matemáticas, por ejemplo. En ciencias. Entonces, por eso es que el latín es tan importante para la educación clásica. Otros usan griego, pero el latín es lo que más se ha usado. Es útil también para aprender otros idiomas, inglés, francés. En esta etapa los niños empiezan memorizando en el latín terminaciones verbales, sustantivos, adverbios. En historia aprenden fechas, eventos, anécdotas, personalidades. Lo memorizan, lo recitan. En geografía, uso de mapas, costumbres de los diferentes países, la flora, la fauna, nombres de animales, peces, diferentes las clases de los animales. En ciencias nombran especímenes, sus propiedades. Aprenden que una ballena no es un pez, ¿verdad? A pesar de que viva en el mar. Aprende a distinguir ese tipo de cosas. En matemáticas aprenden las tablas de multiplicar, formas geométricas, números, sumas, restas. Toda esta es la etapa de tercer grado para abajo, por así decirlo. En la etapa de vivaz, decía ella, que aprenden en latín, aprenden algo más, gramática, vocabulario, morfología, sintaxis, análisis del idioma. En las humanidades, o sea, la lectura, son expuestos a narrativas, a ensayos, tienen que escribir argumentos, críticas, poesías, debates. Esa es la etapa para debatir, porque están en la etapa de argumentar, entonces se les enseña a debatir, se les enseña lógica. En la matemática se les enseña álgebra, geometría, aritmética avanzada. En la historia aprenden a cuestionar la ética de los eventos históricos, por ejemplo. A mi hijo Felipe en el colegio enseñaron, por ejemplo, después de haber estudiado el libro de Génesis, el libro de Éxodo, después de haber estudiado las crónicas de Gilgamesh, el código de Hammurabi y otro libro de C.S. Lewis, el ensayo que tenían que hacer es, bueno, ¿cómo se diferencia la autoridad divina o bíblica con la autoridad pagana? Mi hijo tuvo que escribir un ensayo sobre eso, después de haber aprendido todo. Argumentar por qué la pagana es diferente a la divina. Aprenden ciencias, geografía. En la etapa poética ya avanzan en el estudio del latín. En la literatura y humanidades aprenden a apreciar la lectura. En matemáticas, álgebra, aritmética, cálculo. En historia aprenden ética, por ejemplo, de los hechos históricos. Mi hijo Diego tuvo que comparar ciertos tipos de gobierno con el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal. Obviamente es un colegio en inglés, pero tienen que escribir ensayos sobre este tipo de cosas y escribir por qué es ético tal y tal cosa y por qué no. Estudian ciencia, geografía. Y después de que pasa esta etapa, pues están listos ¿para qué? Para el cuadrivium o seguir con el aprendizaje que ellos ya tienen. Y lo que nosotros vemos en las Escrituras es precisamente este modelo. Un modelo de 3 vías. La primera etapa incluye, según las Escrituras, la adquisición de datos, lo que la Biblia llama el conocimiento. La segunda etapa incluye la comprensión de las relaciones con esos datos, que es el entendimiento. Usted no solo conoce cosas, tiene que entenderlas. Y la etapa final del estudio, del aprendizaje, según las Escrituras, es aprender a aplicar lo que conocemos y lo que hemos entendido. Y a eso se le llama en la Escritura sabiduría. Conocimiento, entendimiento y sabiduría. Ahí tenemos el trivium bíblico. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, sería la etapa del conocimiento. ¿Qué debían hacer los padres con sus hijos? Recitarles la Shema, día tras día a sus hijos. ¿Y qué hacían los hijos? Recitarlos.
Porque eso es lo que les gusta hacer en esa etapa, memorizar, recitar. La segunda etapa, el entendimiento, por ejemplo, en Proverbios 15:14. Dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. No solo adquirir conocimiento, no, tengo que entender, tengo que tener un corazón entendido. ¿Para qué? Para poder llegar a la sabiduría. En la etapa final, la sabiduría, por ejemplo, en Proverbios 18:15, dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría. Usted adquiere conocimiento, luego entiende ese conocimiento y eso le permite a usted ser sabio. Y el oído de los sabios busca la ciencia, el conocimiento. Entonces todo es un círculo. Usted conoce, entiende, es sabio. ¿Y qué hace el sabio? Busca más conocimiento, entiende sabiduría y así va y se va haciendo cada vez más sabio. Entonces este es el modelo bíblico, es un modelo natural. Entonces esto no es un invento de los griegos. Dios nos dejó este modelo a nosotros. Y por eso los griegos lo pudieron usar, porque es parte del regalo natural de Dios para la humanidad. Ahora, en la educación clásica cristiana, a diferencia, recuerden, de la educación griega, que era centrado en el hombre, en la educación clásica cristiana no se trata de aprender solo para aprender. Se trata de aprender para tener una teología correcta. Ese es el punto. El punto es conocer a Dios. Y Sayers dijo, la teología es la ciencia maestra, sin la cual toda la estructura educacional carecerá de su síntesis final. Usted puede enseñarle lo que sea a los niños, pero si usted no los lleva a Dios, esa adquisición de conocimiento no le sirve para nada. Carecerá de su síntesis final. Todo tenemos que llevarlo al Señor. Todo. El estudio de las matemáticas tenemos que llevarlos al Señor, a los niños. Como Dios es un Dios de orden. Las leyes de la gravedad, todas esas cosas matemáticas y físicas. El niño tiene que ver que eso lo hizo Dios porque Dios es un Dios de orden. Las ciencias, la historia, tenemos que enseñar a nuestros hijos, vean, la historia es Dios gobernando la historia, haciendo lo que Él quiere, poniendo y quitando reyes. Es Dios. Enseñarles también cómo en medio de todo eso hay algo que Dios le ha dicho a los hombres para hacer, a los gobernantes. Usted tiene que hacer esto. Y el niño se le enseña, bueno, qué es lo que Dios dice, cómo es que deben gobernar, qué es ético, qué es moral, qué no es moral. Y pueden criticar y analizar cualquier cosa a la luz de la palabra de Dios. Entonces, al final del trivium tenemos hombres y mujeres que aman y saben aprender. Capaces de continuar cualquier estudio que ellos se propongan. Porque han aprendido a aprender. Y han aprendido a sintetizarlo todo en la deidad, en nuestro Dios, en el Dios de la Biblia. Entonces no hay manera que usted mande a un niño que usted ha enseñado hacia a la universidad y no aprenda que en esa universidad lo están condicionando hacia el socialismo. Es decir, esto es perverso, esto no es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ha aprendido a pensar, ha aprendido a argumentar, ha aprendido a no dejarse engañar. Las palabras de las que hablaba Sayers ya no me pueden afectar. ¿Por qué? Porque ya yo sé pensar. Ya las palabras no me afectan solo las emociones, ahora yo sé pensar. Y todo lo paso por el filtro de mi cosmovisión bíblica con la cual he sido moldeado. Entonces, hermanos, amigos, esta es la visión que como iglesia hemos querido apoyar. Realmente, mis hermanos, la educación moderna no sirve.
De nuevo, va en contra, es antinatural. No es la manera correcta de enseñar a nuestros hijos. ¿Qué queremos? Bueno, tener la oportunidad, mis hermanos, de en este país tener un lugar donde podamos educar a nuestros hijos de una manera natural, de la manera en la que Dios quiere que los hombres aprendan. Y sobre todo para poder ayudarle a los padres de esta iglesia y en el futuro de otras iglesias a que puedan pasarle esa cosmovisión bíblica a nuestros hijos. Esto es lo que quisimos los pastores, es darles una introducción a esto, poner una espinita ahí en sus corazones para que sigan aprendiendo. De nuevo, hermanos, todos aquí estamos aprendiendo. Esta es la manera para aprender. Pues, si estamos aprendiendo nosotros, ¿cómo debemos aprender? Así. Entonces, quiero el Señor bendecirnos y oremos por sabiduría. Todavía faltan cosas para la escuela y que el Señor haga su voluntad.